Hola a todos. Vamos a recordar un poco lo último que estuvimos viendo en clase de la ley de Ohm. La ley de Ohm, como todos recordáis, nos va a unir las tres magnitudes fundamentales de un circuito. ¿Cuáles son esas tres magnitudes? Recordamos, las tres magnitudes fundamentales eran, por un lado, V. ¿V qué era? V era la diferencia de potencial. Se representa por la V mayúscula y se medía en voltios. Segunda, intensidad. La intensidad representada por la I mayúscula y medida en amperios. Tercera, la resistencia. Recordamos que la resistencia se mide en ohmios, con H intercalada. Bien, si os acordáis, en ese símil que nosotros hacíamos del agua, V representaba la fuerza con la que iba el agua, la fuerza con la que va la corriente eléctrica, y la cantidad de agua que salía por el grifo, la cantidad de electrones, en este caso, que pasan por el conductor o por la resistencia o por el circuito en general. Y R, resistencia, es lo que se opone a ese paso, es decir, esos estrangulamientos que hacíamos en la manguera, esos pequeños obstáculos que le poníamos a la corriente, o por ejemplo, la bombilla que queremos que se encienda, el móvil que queremos que cargue, cualquier cosa así. Si recordáis, la ley de Ohm nos relacionaba todo esto de cualquiera de estas tres maneras: voltaje, intensidad por resistencia, intensidad, diferencia de potencial partido a resistencia, y por supuesto resistencia, voltaje partido por intensidad. En cualquiera de estas tres expresiones estamos relacionando de la misma manera. Si veis, de aquí puedo despejar la I. ¿Cómo la despejo? Paso la resistencia dividiendo. Me ocurre esto. Desde aquí mismo puedo despejar la R. ¿Cómo la despejo? Paso la intensidad dividiendo. Me ocurre esto. Y esto nos permite calcular en cualquier circuito. ¿Dónde encontramos cada una de estas en un circuito? Vamos a hacernos un pequeño circuito y lo entendemos rápidamente. Imaginemos que yo tengo una fuente de alimentación, una resistencia y nada más. En mi fuente de alimentación vamos a decir que este es el lado positivo y este es el lado negativo. Vamos a añadirle esto algunos datos. Por ejemplo, mi fuente de alimentación podría ser perfectamente de 10 voltios. Tener aquí una resistencia de 5 ohmios. Y ahora nos faltaría hallar la intensidad. La intensidad del circuito, lo primero es saber su dirección. Recordamos, los electrones van a ir del negativo al positivo, pero por convención nosotros vamos con la intensidad del positivo al negativo. Entonces lo primero que sabemos es que esto, la intensidad, circula de esta manera. Bien, tengo la resistencia, tengo los voltios, me falta la intensidad. Busco, esta es la que me interesa en este caso, con lo cual la intensidad será los voltios entre los ohmios, y en este caso concreto serán 10 voltios entre 5 ohmios es igual a 2 amperios. Resultado, intensidad igual a 2 amperios en la dirección indicada. Ni que decir tiene que este problema se puede plantear de otra manera. Imaginemos que ahora sí conocemos la intensidad, que nos dicen 2 amperios en esa dirección, que conozco igualmente la resistencia, que continúa siendo 5 ohmios, pero que ahora no conozco cuál es la diferencia de potencial que aporta mi fuente de alimentación. Bien, en este caso me interesa evidentemente esta
esta nueva. V igual a I por R. Con lo cual, V será igual a la intensidad 2 amperios por la resistencia 5 ohmios, que me da evidentemente 10 voltios. Y por último, pues nos queda la opción de que sí, de nuevo conozco los 2 amperios, de nuevo conozco los 10 voltios, pero ahora es la resistencia la que me pregunta. Bien, me queda esta última formulación. La resistencia es igual a la diferencia de potencial entre la intensidad. Es decir, los 10 voltios entre los 2 amperios. Y evidentemente 10 entre 2 son 5 ohmios. Bien, ahora solo tienes que cambiarte los valores, hacerte 2 o 3 ejemplos de cada uno hasta que lo tengas dominado. Venga, hasta luego.